La ciudad vibraba, gritos, cantos y tambores resonaban en cada esquina, anunciando un día glorioso. Dos hombres de túnicas blancas caminaban por las avenidas comentando el fervor. El rey Minos lo había dicho. Sus juegos eran el más grande espectáculo de honor hacia los dioses, un tributo digno para Ares y para el mismísimo Zeus. A las afueras de la ciudad se erigía un coliseo imposible, ciclopeo, una obra que ningún mortal habría podido levantar. Sus muros blancos reflejaban la luz del sol como si fueran de mármol divino. Y en las puertas el pueblo se agrupaba con ansias de sangre y gloria. Dentro del aire era distinto, pesado, vibrante, cargado por expectativa de miles de voces. Un presentador vestido con plumas doradas levantó los brazos y el público cayó. Pueblo de Creta, tronó el voz, sean testigos del torneo de los héroes. Aquí lucharán los más grandes campeones, mortales y semidioses, por la bendición del trueno de Zeus y la gloria de Ares. El rugido de la multitud estremeció las gradas. El rey Minos se incorporó en su trono imponente y con un tono casi piadoso declaró: se permite el uso de armas, magia o don divino. La derrota se dictará por rendición o por muerte. El suelo tembló bajo sus pasos y su sola presencia hacía parecer pequeños incluso los muros del Coliseo. Las puertas contrarias se abrieron entonces. De ahí salió un joven con piel morena, hombreras metálicas gastadas y apenas una espada que corta en la mano. La multitud lo recibió con abucheos y burlas. ¡Un niño!, vociferaron. ¡Mátenlo a los pedazos! Tecrón alzó la mirada. Los insultos lo atravesaban, pero en lugar de mostrarse débil, fingió temor. Encogió los hombros, dejó que su respiración parecía inestable, como si se estuviera al borde de huir. El público rió, excitado. La ciudad hervía de voces y cintas al viento cuando las trompetas abrieron el Coliseo de Minos. Dentro, el maestro de ceremonias alzó la mano y el murmullo se apagó. El primer combate, proclamó. El quebrantahuesos de Festo contra Tecrón. El murmullo en el Coliseo no era casual. La gente ya había decidido el resultado antes de que el combate comenzara. Será rápido, decían. Un espectáculo, un solo acto. Las antorchas crepitaban y el polvo del paso se apegaba al aire caliente. Incluso las trompetas parecían contener el aliento. El hombre en la arena avanzó con una muralla, ancho de hombros, la cara marcada por el desaliento de 1000 peleas. En un mazo que parecía hecho a partir de los dioses. Tecrón se plantó frente a él, con la espada corta al costado y las manos vendadas. Sus ojos mostraron algo que pocos interpretaron como miedo fingido. «Sacadlo», clamó la multitud, las voces pidiendo misericordia para el joven que decían sería triturado. Algunas incluso miraron al Paclo real. «Sacadlo y dejadlo vivir», proponían, con esa crueldad que llamaban piedad. El hombre rugió y arremetió con el mazo en un arco mortal. Tecrón alzó la espada y por instinto bloqueó. El choque llenó el aire de chispas. Uno a uno llegó los golpes potentes, implacables. Tecrón los recibió y desvió. Paró, pero no parecía simples bloqueos, sino pruebas del ritmo. La multitud murmuró: «Suerte», decían algunos. «Miradlo aguantar», comentaban otros incrédulos. La fatiga empezó a asomar a Tecrón. Sus antebrazos ardían. El aliento se le iba en boscadas. Entonces, con un movimiento casi teatral,
dejó caer la espada a la arena. El coloso soltó una carcajada, confiado de que él se rendiría. Era inminente. Empezó a celebrar. Tecrón, con la respiración rápida, lo miró a los ojos y con voz clara dijo: «Peleemos a puños». El silencio fue un instantáneo. El público se sorprendió. El hombre divertido aceptó. Pensó que sería un cambio de rutina. Lo justo, decía su semblante. El choque fue brutal y limpio. Puños contra huesos. Cuerpo que aprendían la mecánica del otro. Tecrón ya no buscó fintas ni maniobras largas. Fue fuerza en línea recta, timing y una precisión que sorprendía. Con cada impacto la gente empezó a entender que no se trataba solo de valentía. Había algo más. Tecrón, en su mente, traspasaba la verdad que no decía en voz alta. Desde que alcanzó el nivel 40, su fuerza física había crecido, pero con ella había venido la obligación de controlar las micromáquinas internas. Los nanites que bullen bajo su piel. Era una danza entre potencia y control. Si fallaba, se desgarraría y a sí mismo. Hércules, desde el palco de honor, observaba en silencio. No era parte del combate, pero su mirada veterana seguía cada intercambio. Admiraba la voluntad del muchacho, el coraje que desafiaba la lógica. El altercado llegó en un momento culminante cuando Tecrón, con la precisión quien calcula la columna de peso del otro, lanzó una patada que golpeó en la quijada del gigante. El hombre cayó de espaldas. El sonido seco del impacto resonó como un latigazo. Nadie se movía. Tecrón jadeó, mantuvo la guardia. El jurado se acercó, levantó la bandera y marcó la victoria. La multitud estalló, esta vez en una mezcla de incredulidad, orgullo y éxtasis. No solo por la hazaña, sino por la manera en que Tecrón había honrado la pelea hasta el último segundo. El heraldo desde lo alto anunció el siguiente duelo: otro coloso frente a Teseo. Entre los dioses, Poseidón parecía inclinar la cabeza, expectante por el combate en el Olimpo, por el desarrollo de este torneo. Tecrón, sudoroso y con la arena pegada en la piel, se dirigió a las galerías subterráneas del hipogeo. Allí lo esperaba la calma relativa, corredores, cubículos de descanso y perfiles que comentaban en voz baja. En un rincón lo encontró a Silera. Ella le ofreció una sonrisa contenida y le lanzó las felicitaciones secas de quien sabe cómo hacer una misión. «Buen combate», dijo, «pero no olvides por qué estamos aquí». «Lo sé», respondió Tecrón. «Esta misión de categoría objeto. Lo más probable es que sea el artefacto de premio. Estarán todos pendientes en el torneo. Si es verdad, saldrá a la vista». Silera insistió nerviosa. «No llame la atención. Si esto es un artefacto, lo prudente sería pasar desapercibidos, pero si me obligan, tendré que mostrar mis cartas. No tengo tu fuerza física, Tecrón, pero puedo hacer algo más». Tecrón sonrió con un destello de luz en los ojos. «Hice trampa», confesó en voz baja. «Reforcé mis manos con nanites. Están bajo mi piel. No es visible, pero me da un impulso extra». Silera arqueó una ceja, mitad irritada, mitad impresionada. «Eres un loco». «No me sorprende. Solo no hagas locuras». Algo cambió entonces en el aire. Una risa cortó el murmullo de los pasillos. Desde lejos, entre los luchadores y la gente que esperaba, una mujer se reía sin control. La conocían. Nika. Su carcajada hizo que Silera sintiera un escalofrío. La presencia de Nika
siempre añadió un filo cortante al ambiente. Tecrón, por su parte, saludó con naturalidad. Nika, dijo, bueno en vernos. Nika lo volteó a ver con una mueca tan suya, una mezcla de diversión y perdición. Siler apretó los puños. Tecrón la miró y en sus ojos hubo un brillo que no era solo de adrenalina. Era una pieza en un tablero mucho más grande. La aparición de Nika alteró la atmósfera del hipogeo. Ya no parecía la maga encapuchada de sombras. Su porte había cambiado, y ahora su postura recordaba más a la de una guerrera curtida. Llevaba protecciones ligeras, dagas visibles y una sonrisa afilada. Silera lo observó en un instante, sorprendida, y Tecrón aprovechó para comentar en voz baja. ¿Dónde estabas? Te hemos buscado por todos lados. Nika le dio la cabeza y su sonrisa resonó como una capa oxidada. En la segunda prueba, claro. Y por un segundo su mirada se clavó con algo que ninguno quiso descifrar. No es raro que estemos aquí. Él quiere vernos. Tecrón frunció el ceño. ¿Él? ¿Naivaron? Ella se encogió de hombros y sin esperar respuesta se escapó entre la muchedumbre. La voz del heraldo volvió a elevarse y si ya se anunciaba el ganador del combate anterior, Teseo, y el torneo se reconfiguraba en el murmullo de la grada. Entonces, la tercera ronda. Orfeo, hijo de Apolo, entró en la arena con la elegancia de quien trae la música en la sangre. A su alrededor se formó un leve halo de luz. Una lira en miniatura flotó frente a él, y al pulsar las cuerdas, notas líquidas bañaron la arena, con timbres que calmaban e inquietaban a la vez. Su don era claro, la música que persuadía, que entusiasmaba y que llamaba a la compasión de los mortales. Nika hizo su entrada por el lado opuesto, sin ceremonias. Se detuvo, miró a Orfeo como si mirara a un juguete y le dirigió unas palabras en tono burlón. No pienso herirte si te rindes ahora. Tienes más que suerte por ser tan débil. Orfeo la miró con la dignidad ofendida de un hijo de Apolo. No busco la sangre sin causa. No humillaré a un oponente que no se someta. El combate arrancó con un diálogo contrapuesto, la ligereza de la luz musical contra la sombra afilada de las dagas. Orfeo hizo sonar la lira, disparando notas encarceladas que buscaban aturdir y confundir. Nika, con movimientos rápidos, como si fuese un suspiro, danzó alrededor del músico, esquivando los ecos y buscando aperturas. Sus dagas brillaban y cortaban los silencios. Por un instante, la arena se volvió partitura. Cada choque de metal con el aire tenía ritmo. El público, cautivado, empezó a susurrar que aquella no era un duelo común. Incluso los dioses, que suelen mirar a los contendientes humanos con distancia, empezaron a asomar sus rostros por el Olimpo. Ares se inclinó con interés. Apolo frunció el ceño, sorprendido por la audacia. Zeus habló con voz baja al lado de él y Poseidón entrecerró los ojos, como que en quien aparecía se moviera las aguas. Orfeo subió el volumen de su canto, lanzando ráfagas de luz pura. Nika respondió con saltos y cortes, hasta que en un descuido logró encerrar parte del brazo del músico. La sangre no se mostró como un espectáculo, pero la herida dejó a Orfeo tambaleante. Su melodía se quebró. La grada se estremeció. Apolo palideció. Orfeo intentó recomponer la armonía con la otra mano, conjurando luego una ola de luz que debía inmovilizar a su contrincante. Pero Nika, desde la distancia, activó algo más oscuro. Sus ojos brillaron con un fuego sombrío y pronunció en un susurro la habilidad que pocos esperaban escuchar en la arena. Voluntad del rey.
Un pulso invisible golpeó la conciencia del músico. Por un instante, su voluntad cedió. Cayó al suelo, inmóvil, mientras la sombra parecía sujetarlo. Nika no dudó. Avanzó con pasos casi limpios y dio un corte tras otro. No buscaba la carnicería sino la neutralización total. El público gritó, dividido entre la repulsión y la fiebre de la escena. Miraba como aquella mujer mutilaba brutalmente al héroe. Cuando terminó, Orfeo estaba fuera de combate, irreconocible. Sus puertas no vibraban más. Apolo desde el Olimpo lanzó una mirada que mezcló de incredulidad, ira y temor. Nunca antes un mortal o algo cercano había derrotado así a un hijo divino. El heraldo, con voz temblorosa por la emoción, declaró ganadora a Nika. Entre las gradas, los aplausos cortaron la respiración. Había quienes se horrorizaban y quienes aplaudían por la belleza brutal del entretenimiento. Ares sonrió con malicia. Apolo se retiró en silencio, ocultando la vergüenza. Nika salió de la arena con el aire de quien paseaba entre vidas conquistadas. Sus palabras, apenas un susurro al abandonar la arena, llegaron a los oídos de quienes la observaba. Subido en nivel, dijo, y su sonrisa fue más fría que cualquier victoria. Silera la miró con un escalofrío. El Olimpo, por su parte, había cambiado su semblante. El torneo dejaba de ser un mero espectáculo para tornarse en algo capaz de atraer la mirada de los mismos dioses. Una vez, Nika regresó junto a Silera y Tecrón. Lo primero que hizo fue contarles lo sucedido. Con una expresión fría, pero cargada de emoción, comentó cómo tras finalizar la segunda prueba de ascensión, fue recibida directamente por Naivaron. Él no perdió el tiempo, en palabras de afecto, solo le dijo que se está cansada, pero lo mejor es volver a integrarse su cuerpo y tu mente a la acción, de manera moderada, claro. Nika, con una sonrisa fría, explicaba que al principio no entendía qué significaba eso, pero poco a poco comprendió. Cuando salió de aquel plano, no se sintió confundida, como si despertara de un sueño, sino que creyó que todavía estaba dentro de la prueba. Era como si esa prueba se hubiera incrustado en su conciencia, jugando con su mente, llevándola al límite. Eso es lo que hacen, comentó hacia sus compañeros. Te quiebran y te rearman, pero ya no puedes volver a ser el mismo. Luego, con tono más serio y directo, Nika añadió: quiero formalizar nuestra relación. No somos simples conocidos. Si vamos a seguir juntos, será mejor entender que somos entre nosotros. Tras un silencio, miró a Tecrón. Ya lo vistes, ¿verdad? Asintió. Sí, pero apenas fue por un instante, replicó. Silera, con más severa, intervino. Yo solo lo vi una vez y me bastó para saber que no es alguien que actúe al azar. El murmullo del Coliseo comenzó a crecer, interrumpiendo la conversación. La cuarta ronda estaba por comenzar. La multitud se arremolinaba, los gritos subían de intensidad. Los tres se levantaron y subieron a las gradas superiores para ver el enfrentamiento. A su costado notaron la presencia de un hombre extraño, alto, fornido, cubierto por un casco grueso que no dejaba ver su rostro. Su voz grave retumbó mientras les hablaba sin mirarlos. Observen bien, muchachos. Puede que aprendan algo de esto. El anunciador del Coliseo levantó la voz y la tierra parecía vibrar al nombrar al primer contendiente. El invencible hijo de Zeus, el que venció a las bestias, dioses inmortales, el gran Heracles. El público rugió como una ola descontrolada. Hércules apareció imponente, portando un garrote tan enorme que medía el mismo de un hombre adulto. En su superficie
estaban grabados uno a uno los 12 trabajos que había cumplido en su vida. Cada cicatriz de la madera representaba un logro legendario. Su sola presencia hacía temblar la arena. Del otro lado avanzaba Perseo, firme y solemne. Blandía su espada bañada en un resplandor dorado y portaba en su brazo izquierdo el escudo espejo, el mismo que alguna vez utilizó para derrotar a la gorgona Medusa. Cada paso que daba arrancaba vítores y reverencias de la multitud que lo reconocían otros de los grandes héroes favorecidos por los dioses. El aire en el Coliseo se volvió espeso. Ambos contrincantes se miraron con respeto y honor, inclinando brevemente la cabeza antes de preparar sus armas. Desde el Olimpo, Zeus, sentado en su trono de relámpago, se inclinó hacia adelante incapaz de disimular su emoción. «Esto es lo que quiero ver», tronó su voz, retumbando como un eco de las nubes. «Gloria de los dioses y hombres». El combate entre los hijos de Zeus estaba por comenzar. El silencio se apoderó del Coliseo por un instante. Ambos seres se habían estudiado la superficie y entonces la batalla comenzó. Hércules avanzó con un rugido, levantando su garrote imponente. Cada movimiento del arma quebraba un vendaval que hacía crujir la arena bajo sus pies. El primer golpe descendió como un trueno, pero Perseo alzó el escudo espejo, desviando el impacto en el último instante. La fuerza del choque fue tan grave, tan brutal, que las gradas más cercanas vibraron. Perseo contraatacó con rapidez. Su espada de luz se deslizó en un arco brillante buscando un punto vulnerable. Hércules apenas lo esquivó y el filo rozando su hombro y dejando una marca ardiente en su piel. El semidios sonrió, no con enojo, sino con entusiasmo de un verdadero guerrero. «Bien hecho, hermano», exclamó antes de lanzar un segundo ataque. El garrote volvió a levantarse, pero en vez Hércules cambió de dirección con un giro inesperado. El golpe horizontal hizo chocar el escudo espejo con una violencia brutal, lanzando a Perseo varios metros hacia atrás. El héroe cayó de rodillas jadeando mientras la arena se levantaba a su alrededor. No se rindió, clavó la espada en el suelo y ya llenó de luz, liberando una ráfaga cegadora que iluminaba toda la arena. El público quedó enmudecido al ver cómo Perseo se elevaba en un destello, lanzándose directo contra Hércules con velocidad divina. El impacto fue feroz. La espada bañada en luz descendió contra el hijo de Zeus, pero Hércules, con reflejos bestiales, atrapó el brazo de Perseo antes de que el filo tocara su cuerpo. El héroe brillaba con sudor y furia contenida, pero su sonrisa permanecía intacta. Con un solo movimiento, Hércules levantó a Perseo en el aire y lo estrelló contra el suelo. La tierra tembló, el escudo se desprendió de su mano y la espada rodó unos metros. El público rugió, pero Hércules no dio un golpe final. En su lugar, apoyó el garrote sobre la arena y extendió la mano a su hermano de sangre. «Eres fuerte, Perseo. No necesitas morir aquí para probarlo». Perseo, aturdido pero consciente, aceptó la mano. Los dos héroes se levantaron juntos, intercambiando un gesto de respeto mutuo. El heraldo levantó la voz. «Vencedor de este glorioso combate, Hércules, hijo de Zeus». El público estalló en vítores, ovacionando tanto la fuerza del vencedor como el honor mostrado al dejar con vida a su contrincante. Desde el Olimpo, los dioses sonrieron complacidos. Habrían presenciado un espectáculo digno de la sangre divina. El aire en la grada se tensó hasta romperse en un clamor. Voces exaltadas, manos alzadas, exclamaciones. Alguien comenzaba a hablar del prodigiosos antiguos. Era un salvador que había plantado cara a invasores en tiempos remotos. Habían que decía que el Olimpo mismo lo había tentado a tomar un lugar entre los suyos. «Es la noche de los dioses»,
gritaban unos. Ahí viene el hijo de las pesadillas, coreaban otros. Nika y Tecrón intercambiaban una mirada confusa. La fama que caía sobre aquel hombre le resultaba extraña. Naivaron ya había estado antes aquí, en este universo. Susurros lo aseguraban, incluso algunos dioses lo recordaban. En las gradas, un bloque de espectadores se levantó en un solo movimiento, cuando el hombre del casco, el mismo que había cubierto el rostro todo este tiempo, se lo quitó. Silera pegó un grito ahogado, como si el aire le fallara. La visión le había cortado la respiración. Naivarion no habló, sonrió con calma, una sonrisa tan serena como afilada, sin ruido, sin prisa, saltó a la arena. Todo el coliseo contuvo el aliento. El Olimpo, curiosamente, parecía asomarse un poco más al filo de los tronos. El rey Minos se puso en pie por primera vez, como si quisiera ver en sus propios ojos aquello que muchos ya murmuraban. Frente a Naivaron se acercaba otro contendiente, un minotauro gigantesco, cuero áspero y cuernos que brillaban con aceite antiguo. Su presencia era más imponente. La gente retrocedía un paso para dejar sitio al choque. El toro hombre inclinó la cabeza con respeto y preguntó en voz grave, con la honestidad brutal de quien no conoce la ceremonia: ¿sin armas? ¿Será puño limpio, igual que mi discípulo? Naivaron se quitó las ropajes superiores con un gesto tranquilo, hasta quedarse solo con un pantalón holgado y unas muñequeras. Descalzo, mostró un torso cincelado por años de disciplina. Caminó al centro como quien pisa el escenario de algo inevitable. Miró por un instante hacia la grada donde Tecrón observaba. Su mirada fue un guiño sutil que Tecrón interpretó como elogio. El presentador, sin pensarlo, alzó su cetro y dio la señal con voz atronadora: que comience el quinto combate. Con esa orden, el coliseo estalló una vez más, entre júbilo y temor. La arena se preparó para presenciar algo que ninguno olvidaría